esta clase, esta parte filosófica, esta conferencia de Carlos Alonso Puig. No sé si alguno de ustedes ya investigó, habló, indagó más bien sobre este doctor que se convirtió en un escritor muy famoso, un conferencista motivacional. ¿Y qué tanto de esto pues, les ha impactado a su vida? Continuamos con esta segunda parte de la conferencia, ya en la recta final de nuestro curso de Filosofía del Derecho. Y mamá, el niño, perdón. Bueno, entonces, ya la parte final, creo yo, a lo mejor el día de hoy, lo terminamos de ver su conferencia y empezar a trabajar ustedes con este ensayo desde el punto de vista filosófico. Y tiene mucho que ver, no sé qué tanto en la primera parte de su conferencia les habrá llamado la atención, pero hay mucho, demasiado que habló él en su primera parte. Tiene un impacto, al menos a mí como maestro, me causó un gran impacto motivacional, obviamente, y espero que en ustedes también. Entonces vamos a terminar de ver esta segunda parte. Espero que el día de hoy terminemos para ya dar paso a las exposiciones de ustedes y al complemento de este conversatorio de Carlos Alonso Puig. Sí, Luis Emanuel. Nada más para comentarle, Luis, que pues la clase pasada, el seminario que estuvo proyectando, entrecortaba mucho. Ok, bueno, de todos modos les voy a compartir el link de la conferencia completo para que lo puedan ver ustedes en lo particular. ¿Sí? Ok. Fue un hombre muy brillante, sin embargo dijo algo que penetró mucho en el inconsciente colectivo y vivimos de
acuerdo a aquello. Él hablaba de que había procesos mentales, res cogitans, y elementos físicos corporales, res extensa, y que no se comunicaban prácticamente. Esto nos ha llevado a pensar que el aprendizaje, el conocimiento, pues es una cosa fundamentalmente intelectual, cognitiva, y el elemento emocional era un tema de pasada. Si estabas a gusto, bien, pero tampoco afectaba. Uno de mis maestros, Antonio Damasio, escribió un libro precioso con un gran componente científico, se llama El error de Descartes, donde claramente que si tú aboles, dañas la parte emocional, inevitablemente estás perturbando y dañando seriamente la parte cognitiva. Cuando se estudia la neurociencia afectiva, se ve que una persona, por ejemplo, que haya perdido el ánimo, que esté desilusionada, que esté desesperada, sienta impotente, no tiene el mismo riego cerebral que una persona que se sienta con ilusión, que se sienta con ánimo y se sienta con ganas. Las zonas más anteriores del cerebro, lo que se llaman áreas prefrontales, que son esenciales en el mantenimiento de la atención, en la memoria, en el aprendizaje y en la creatividad, son muy dependientes del estado emocional. Por eso una persona entusiasmada con un proyecto, ilusionada, que se siente a gusto, acompañada de gente que cree en ella, etcétera, etcétera, es una persona mucho más inteligente, mucho más activa y mucho más emprendedora. La misma persona, si le cae el ánimo, si se siente incapaz, etcétera, no importa si es capaz o no, no ejercitará esas capacidades porque las tiene abolidas. El cuidado del ánimo, del estado de ánimo, en alumnos y profesores es clave. Entonces, a veces nos embelesa la tecnología. Y está muy bien la tecnología. El elemento esencial siempre será el profesor y su relación con el alumno. Siempre, afortunadamente, será un elemento humano. Esto será insustituible. Pues por eso me parece clave. Cuando uno sabe que esto es importante, lo puede cuidar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es sencillamente espacio de verdadera escucha. Personas sin ningún tipo de miedo puedan transmitir lo que sienten y lo que necesitan y no tener que ocultárselo. Y si un profesor dice, he perdido el ánimo, es importante creer en esa persona, valorarla, desafiarla y acompañarla a que lo recupere. Si ni siquiera esa persona transmite que ha perdido el ánimo, que no sea un espacio de eso, ¿cómo la vamos a ayudar? Si un alumno en un momento determinado se siente mal, es importante que pueda transmitírselo a un profesor para que le ayude. Tenemos un concepto absolutamente obsoleto de lo que es la inteligencia, lo que es la vida. Creemos que son capacidades fijas. El propio Daniel Goleman hizo un estudio en un barrio de Boston. Yo ejercí como cirujano en Boston. Un barrio que se llama Roxbury, muy complicado. Niños con cocientes intelectuales muy bajos. Empezó a les empezó a hacerles creer en sí mismos y en sus posibilidades. Pasado unos meses, les volvieron a hacer un test de cociente intelectual, que lo lógico es que hubieran sacado la misma puntuación y algunos sacaron 20 puntos más. Entonces, lo que no podemos es creer que el ser... Qué bien Ortega decía, el ser humano no es un participio, sino un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. La inteligencia se va haciendo, la creación se va haciendo. Y la conexión es lo que tienes, la ilusión. Pues curiosamente, a pesar de toda la investigación que lo refuerza, siguen muy curiosa. Es como una conversación que no se tiene. Parece que estamos en el siglo XVII. Que hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero no tenemos el tipo de conversación que a lo mejor podríamos tener para tocar temas de envergadura. Y no hay nadie que no tenga momentos con el ánimo que alguien le ayude a levantarlo. Si lo podemos expresar con confianza, si podemos abrir nuestra vulnerabilidad sin sentirnos en peligro,
Eso es lo que yo te diría. Hola, Mario. Me gustaría que nos contaras algunas técnicas, consejos o pautas que transmitir a nuestros cuando se ponen nerviosos ante un examen. Esa situación de estrés, de nervios que vivimos, ¿cómo manejarla? El estrés es un campo muy amplio y de gran calado. Entonces, yo lo que te diría es que la razón por la que nos ponemos nerviosos la mayor parte de las veces no es por el hecho en sí, sino por la historia que nos esconde del hecho. Es decir, hay un examen y esto obviamente es una prueba. Vamos a ver, si no tienes ni idea del contenido, es normal. Pero eso ni las cosas que decir una persona que va a un examen y no ha estudiado nada, ya le puede decir, ponte a hacer un poco de mindfulness, no te va a venir la ciencia infusa. No te va a venir la ciencia infusa. O sea, no te va a venir la ciencia infusa. Entonces, estamos hablando de una persona que por lo menos ha hecho un esfuerzo, tiene un cierto conocimiento del contenido y expresarlo bien. ¿Por qué se pone especialmente nerviosa esa persona? Por lo que se está contando a sí misma. Hay un diálogo interno que es un ruido mental que está diciendo, anda que si sale la pregunta que no te sabes, anda que si no lo escribes bien. Es un discurso que ha sido fotografiado con técnicas de resonancia funcional magnética en cuanto a activación de centros cerebrales, ¿no? Que corresponden a ese. Que hay varias cosas que sabemos que ayudan a reducir ese estado de ruido, vamos a llamarlo ruido mental. Es decir, ese nerviosismo como consecuencia. Es hacer ejercicio físico. El ejercicio físico por sí solo tiene la capacidad de reducir el ruido mental. El ejercicio físico no implica apuntarse a un gimnasio, sino moverse más. Segundo, poderlo hablar a alguien de confianza, poder hablar el sentir, poder contar el sentir. Y a veces, si no tienes a nadie, escribe lo que en un papel tan pequeño que no lo puedas ver. Porque el cerebro está interpretando que si puedes poner el problema en un tamaño tan pequeño, es que el problema no es grande. ¿Vale? Así que te diría es que se entrenen en una cosa que cada vez tiene, pero por pura lógica, más difusión, que es todo lo que es los estados con conciencia, que no es más, o mindfulness, que lo único que significa es que se entrene en prestar atención a las cosas que son reales, como su respiración, como las sensaciones del cuerpo, porque el otro es mental. Entonces, cuando la narrativa no recibe la misma, empieza a tener menos impacto. Y hay una cosa que es clave en el adiestramiento, y yo he visto su tremenda eficacia, que es acostumbrarte a traer la atención al aquí y a la ahora. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que uno de tus está preparándose para el examen y está nervioso como puede estar uno de los míos, y cualquiera de nosotros. Esto es una cosa que todos podemos compartir y relacionarnos perfectamente con esa situación. Pues claro, empieza a pensar, no, si hubieras estudiado más, si ya me lo decía mamá, no veas tanta tele, estudia un poco más, y no lo he hecho. Anda que si ahora lo hago mal el examen. Fíjate qué cosa, qué truco tan sutil y demoledor de lo que se llama la mente dualista. Te está llevando para atrás a lamentarte y te está llevando al futuro a preocuparte. Te priva de fuerza en el presente. Y una cosa que procuro entrenar todo lo que puedo es cuando veo que me estoy lamentando de algo en el presente. Porque caemos en la tentación de pensar que cuando digo atrás para lamentarme de algo, no lo volveré a repetir. Es mentira. Es un truco para que te sientas fatal. Eso es como cuando uno ha decidido reducir su ingesta, lo que come, y llega el momento del postre. Y cerca el camarero y te dice, por cierto, la especialidad aquí son los postres. Y entonces tímidamente preguntas, ¿no tendrá algo de chocolate?
Y dices, señor, la mejor tarta de chocolate del mundo. Entonces es como un deseo irrefrenable de comerte esa tarta de chocolate. Entonces te la comes y cuando te la has comido empiezas a sentirte culpable. No me tengo que comido. Es la misma mente primero hace que esa tarta de chocolate sea absolutamente tentadora. Y lo segundo, hace que te sientas. Yo me pregunté, ¿sentirse culpable ha cambiado alguna conducta? No. Llega la próxima tarta de chocolate, vuelves a caer. Entonces, lo que te quiero decir, cuando se habla tanto del aquí y el ahora, parece que tiene una connotación metafísica o filosófica. No es así. Es tremenda práctica. Cuando tú estás aquí ahora, la mente no tiene necesidad de meter tanto ruido. Lo que genera nervios es la mente. Pongamos el ejemplo de un opositor. Este sí que es un examen donde una persona se juega 3, 4, 5 años de estudio, 13 horas diarias, saliendo como mucho y hipotecando toda su vida profesional ese examen. Se lo sabe. Le dan al bombo, tema 120, y se queda en blanco. Se retira, se levanta la silla, se va y justo le sale el tema 120. ¿Se lo sabía? Sí. ¿Por qué no has empezado a decirle, nunca serás notario? Ese es el problema. Es un entrenamiento. Porque hay que encontrar un condicionamiento tan previo. El tema es, ¿cuánto nos va a costar? Yo no creo que esa es la pregunta. La pregunta es hasta dónde nos puede llevar. Hola Mario, soy María. ¿Nos podrías contar qué es el mindfulness y cómo funciona? ¿Y qué científicas tiene? Sí, claro que sí, María. Lo que pasa es que lo voy a contar de manera muy visual, porque yo creo que lo vamos a ver mejor. Vamos a suponer que tú y yo estamos dando un paseo, entramos en un parque y vemos un lago, no muy grande, pero un lago. Entonces nos asomamos a ver qué hay en el fondo del lago y si el lago es profundo o no lo es. Pero no podemos ver el fondo. ¿Por qué no lo vemos, María? Porque está el agua turbia. Muy bien. Una turbia. El agua está turbia, no podemos ver el fondo. Y si el agua no estuviera turbia, sino que fuera absolutamente cristalina, ¿por qué no vemos el fondo? Pues a lo mejor no vemos porque ese agua está agitada. Vamos a suponer que conseguimos que ese agua se serene, que ese agua se tranquilice. Entonces podemos ver el fondo, que puede tener una gran profundidad, ¿verdad? ¿Y qué hay en el fondo? En el fondo puede haber grandes tesoros, ¿no? Me permito recordar que algunos de los mejores tratamientos oncológicos que hay en la actualidad se han obtenido de esponjas marinas. Hay grandes tesoros, grandes oportunidades y también podemos ver cosas pues, que no tendrían que estar ahí. Plásticos, basura en el fondo del mar que está haciendo daño a la naturaleza. ¿Correcto? Eso es lo que hace el mindfulness. Y como está agitada, no vemos nuestro potencial, aquello que nos está lastrando. Cuando conseguimos que ese agua, esa mente se serene, empezamos a ver cosas en nosotros y a experimentar sensaciones y a experimentar realmente descubrimientos, revelaciones en el sentido de cosas que estaban veladas y se ven, que tienen un poder transformador en la vida. Y también empiezas a ver aquellas cosas que no habías visto de ti y que realmente te están haciendo la vida difícil. Y a veces, para poder limpiar un poco el agua, hay que descubrir dónde está la suciedad. Esto es lo que permite el mindfulness. El mindfulness es un ejercicio puro de la atención para serenar esa mente, zonas que todavía no conocemos, está agitada. Y como está agitada, no podemos reconectar con nuestro potencial oculto
ni sabemos por qué tantas cosas que son pequeñas nos alteran de una manera tan grande. El mindfulness escrito en la literatura india desde el Bhagavad Gita de hace 3.500 años, cuando Krishna le dice al príncipe Arjuna, la mente es difícil de manejar como el viento, y cuando cerca del Nepal, el príncipe Gautama Siddhartha, Sakyamuni, el primer Buda, el primer, según el lenguaje sánscrito, descubre este movimiento y que la forma de combatir ese sufrimiento es estabilizar la atención de esa narrativa, de esa rumiación constante, de ese ruido que nos impide reconectar con lo que somos. La evidencia científica, pues mira, la evidencia científica es aplastante. La neurociencia contemplativa, que es la que se dedica a estudiar el efecto en el cerebro de los estados meditativos, como en la fisiología cardíaca, en la endocrinología, en la neurología. Es detrás de muchísimas enfermedades, por no decir de todas, hay un factor que puede pesar más o menos y que es la ansiedad. La ansiedad generada por un mental. Harvard es pionera en el mundo estudiando esto. En 39% de las consultas a médicos con factores clave, emociones perturbadoras. Vivir en la ansiedad, vivir en la desesperanza, todas estas cosas. Eso es lo que hace el mindfulness. A nivel de cerebro, pues por ejemplo, a nivel de cerebro, una de las cosas que hace es reducir el volumen de la amígdala. La que nos están en el cerebro, la amígdala es un núcleo que contiene grupos de neuronas muy relacionadas con el miedo y con la ira. Se ha podido observar con resonancia funcional magnética, que es una técnica de imagen para ver las partes más activas, una reducción en el volumen de la amígdala. Es decir, una persona que practica este ejercicio de atención plena es propensa a vivir en miedo y en ira. Imaginemos lo que es esto para la humanidad. En segundo lugar, se ha visto un aumento del tamaño de la corteza prefrontal del lado izquierdo, que es muy importante, por ejemplo, porque tiene un enorme impacto en el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune. Otra cosa que se ha visto es que un sistema que se llama sistema red neuronal por defecto, que es la que hace que estemos distraídos, empieza a amortiguar, que se llama red ejecutiva central, es mucho más activa, es decir, favorece que te des más cuenta de lo que pasa. Esto es importante, por ejemplo, para reducir la incidencia de accidentes. Se ha observado, por ejemplo, cambios en el sistema de defensa, el sistema inmune, que ha practicado mindfulness sin tener experiencia previa en absoluto, durante 5 días a la semana, a lo largo de 2 meses, 20 minutos cada día, han tenido aumentos entre el 12 y el 20% del sistema inmune. Alguien dirá, pues eso no es mucho. Ah, que te suban el sueldo un 12, un 20%. Qué contento que te pones. Claro, una subida de un 12%, un 20% del sistema inmune es que cojas una... o no te cojas un catarro. O si estás lidiando con un tumor, que tu cuerpo sea mucho más agresivo. Mejoras en el tubo digestivo. Te voy a contar una cosa que es alucinante. A mí me lo parece. El tubo digestivo controla el 80% del sistema de defensa del cuerpo. Está ahí. Constituye otro cerebro, complejísimo, con 500 millones de neuronas. Cuando una persona está súper tensa, cuando una persona está llena de ansiedad, empieza a producirse el paso de sustancias feas, quiero decir, nocivas, desde la luz del intestino delgado y a veces a la sangre. Y pueden dar lugar a procesos inflamatorios generalizados que ya se están empezando a relacionar como uno de los factores, uno solo, que podría tener su conexión con el Alzheimer, por ejemplo. Más difícil el control de la glucosa. Es alucinante. Entonces, cómo el mundo emocional, perturbado por una mente agitada,
acaba afectando todo el cuerpo. Hay estudios, por ejemplo, la aplicación de mindfulness a personas que están diagnosticadas de esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa de la porotis. Son menos intensos. Se está aplicando un montón de cosas y además por centros tremendamente serios donde la investigación no es cuestionable ni anden buscando especiales resultados, sino que están muy bien controlados. Lo que pasa es que esto que tiene 3.500 años de antigüedad solo le hemos dado una credibilidad cuando un grupo de científicos se ha decidido a estudiar qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando una persona entra en estos estados de enfocarse en el aquí y en el ahora. Y también nos ha ayudado a darnos cuenta de la jaula de grillos que tenemos en la cabeza. Y que es una cosa difícil de creer. Que te pasa una cosa que te disgusta por la mañana y te está rumiando hasta la noche. Pues parece que somos vacas. Y que el simple hecho de parar eso hace que el organismo, que tiene una capacidad natural de recuperación, pueda recuperarse. No hay nada mágico aquí. Bueno, sí hay mágico, que la vida es mágica. Eso es lo que hay de mágico. Pero a veces estos diálogos que tenemos bloquean la magia, no porque la anulen, sino porque no la dejan florecer. Te he oído decir que la mayoría de los seres humanos se mueven con la música dentro sin haberla oído sonar. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Y para los futuros padres, ¿qué podemos hacer? Que no les pase esa cosa, ¿no? Recuerdo una cosa que leí de Víctor Hugo que me impresionó mucho, ¿no? Víctor Hugo decía, el problema nuestro no es que nos vamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Tenéis cualquier Kierkegaard que decía, la vida solo se puede vivir mirando hacia adelante, solo se puede entender mirando hacia detrás. En los momentos donde ya esta existencia nuestra se acaba y una persona mira hacia atrás, y lo sabemos sobre todo por los escritos de Elizabeth Kubler-Ross, que estuvo con muchas personas en esa situación, se da cuenta de la cantidad de cosas que podía haber hecho y no hizo. Cuando yo hablo de la música, yo creo que todo ser humano tiene música. Lo que pasa es que está acostumbrado no a oír su música, sino a oír su ruido. No tiene nada que ver el ruido con la música. Y si te das cuenta, si todas las notas fueran pegadas una detrás de otra, no tendríamos música, tendríamos ruido. Lo que hace que tengamos música es que haya espacios de silencio. Son esos espacios donde no hay ninguna nota los que permiten que el ruido haya música. Quiero decir que esta vida, yo creo que el tiempo que la vivamos es una vida para vivirla con intensidad, con dificultades, que nos enfoquemos en lo que realmente es relevante. Que cuando llegue el final de nuestra vida, digamos como Neruda, confieso que he vivido. Que podamos decir, confieso que he vivido la vida y no que la he visto pasar. Y esa toma de conciencia, esa reflexión es lo que creo que nos puede ayudar sencillamente a que la música emerja, porque el ser humano está llamado a eso, a hacer música. O sea, todos tenemos una música y es una música preciosa, todas diferentes, todas complementarias. Eso es lo que quiero decir, que no nos conformemos con vivir una vida de ruido, sino que vayamos encontrando esa música a base de enfocarnos en las prioridades. Para que al final de nuestra vida podamos decir, como decía Luz. Hola María, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué los humanos tropezamos 100 veces con la piedra? Me temo que en este caso la respuesta será de menor nivel que la pregunta. Yo creo que los seres humanos tropezamos 100 veces sobre la misma piedra por falta de humildad. La humildad es para mí la virtud más grande que existe porque es
para una persona probablemente la más difícil plenamente, que no es la modestia, no es ser una persona así, la humildad de corazón. Cuando una persona es realmente humilde, digo por esa cuenta no lo soy, pero sí por personas con las que he estado, grandísimos seres humanos, con una humildad aplastante, son personas que tienen mentalidad de premio, en vez de ser un premio Nobel, y te está escuchando como si fuera un alumno tuyo. Pero yo le puedo enseñar a este hombre, pero está plenamente ahí. Cuando comete una Teresa, no es buscar culpables ni en ella ni en los demás, sino averiguar qué es lo que ha pasado. Es una idea mucho más científica, interesada, curiosa, que una mentalidad enjuiciadora. Que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, está dispuesta a reconocer que ha tropezado con una piedra y no a intentarse ante sí misma o ante los demás qué ha sucedido. Porque creo que cuando una persona es humilde y pregunta, escucha, pide ayuda y se deja ayudar. Creo que nuestra soberbia nos mata. Literal. Queremos aceptar las cosas como son. Queremos que sean a nuestra medida. Pliegue a nuestros deseos. Por eso no fluimos con la vida. Cuando aparece algo que no nos gusta, nos preguntamos ¿por qué? En lugar de ¿para qué? Y todo eso creo que es lo que hace que nos cueste aprender. Y si yo lo llevara a una metáfora, creo que la vida se vive en plenitud cuando el que pilota el coche es la conciencia y en el copiloto va el ego. Pero cuando el ego es el que pilota, te puedes tropezar 100, 1000, 100.000, que nunca aprenderá. Bueno, creo que ha llegado el momento ya de terminar. Aparte de expresaros mi profunda gratitud por las dimensiones tan amplias y profundas de vuestras preguntas, pues un poco resumir, tal vez desde otro ángulo, lo que hemos estado hablando, que es que el ser humano es indivisible. O sea, una persona puede tener un hígado, pero una persona es más que su hígado. No somos casos clínicos interesantes, sino humanos completos. Y que la faceta física, el cuidado del cuerpo, de la nutrición, el hacer ejercicio físico es muy importante. La faceta mental, dormir bien, dormir suficiente es importante. Es más importante dormir que comer, fisiológicamente hablando. Que la faceta mental es clave, que tenemos que todos a gestionar mejor también lo esencial. Usar un lenguaje que nos ayude, no que nos anule, a interpretar las cosas de una forma que nos permita salir adelante, no quedarnos atascados, ¿no? Que el elemento afectivo es esencial, buscar lo positivo en las cosas, más que los porqués, los para qué, más que los esques, pues tal vez los hayques, más que solo me queda, pues los aún me queda, ¿no? Y que luego hay una dimensión espiritual en la existencia humana que es muy importante y que nos abraza a todos, que es la vida con propósito, es decir, que nuestro propósito no es solo experimentar la felicidad, sino ayudar a otros seres humanos también a ser felices. Huber, un magnífico filósofo alemán, decía que se puede vivir como si fueras el centro de una circunferencia o se puede vivir como si fueras el centro de una elipse. Qué bonita elipse tiene dos centros, tú y yo. Así construyen nosotros. Yo creo que todos en la dimensión espiritual lo que estamos llamados es a construir un nosotros, ayudarnos en este viaje fascinante que es la vida en nuestras distintas. Así que la educación, sobre o no, es valiosa. ¿Cuántas cosas no tendríamos que padecer si las hubiéramos aprendido a edades más tempranas? ¿Cuántos conflictos no surgirían si los hubiéramos aprendido a resolver en un entorno escolar cuando éramos más jovencitos? ¿Cuántos dones conoceríamos si los hubiéramos descubierto? Entonces, la educación es tarea de todos y nuestra
Esta responsabilidad es, en la medida de sus posibilidades, ayudar a valorar verdaderamente no solo la importancia de la educación, sino la enorme importancia del maestro, la enorme importancia de la relación con el estudiante, valorar al estudiante, que está en el momento cumbre de la vida para aprender y descubrir. Y entre esto, dar un sentido a nuestra... no es solo lo que nosotros, es también el legado que vamos dejando y que pueda lo mejor puede tener un impacto como tiros de cita, en estanque y las ondas se extienden por todas partes. Pues eso, os animo a que cada uno, donde esté, como pueda, en la manera en que vea, viva de acuerdo a unos principios que en el fondo lo único que buscan es darle al ser humano la dignidad y su grandeza. Gracias. Bueno, muchachos, como ustedes pudieron haber visto, la conferencia es una conferencia que da para largo y tendido. Es una conferencia que en su concepción filosófica es realmente motivacional, porque una de las cosas que me impacta en la conferencia de Mario Alonso Puig es precisamente lo que yo busco en cada uno de ustedes. Y más allá de la cuestión filosófica, de la cuestión de la materia propiamente, en ese empeño es en el que yo siempre trabajo. Buscar, demostrar que en cada uno de ustedes hay grandeza, ¿sí? Bien lo dice y lo anota Carlos Mario Alonso Puig. Y hay una excelente película que habla precisamente de este doctor, Benjamin Carson, que es un doctor y es una historia basada en la vida real. La peor persona que ustedes imaginen en la escuela, convertirse en un neurocirujano, en el más exitoso neurocirujano en los años 80 en Estados Unidos, y el primero en la historia que lleva a cabo esta cirugía cráneoencefálica, separar a dos mellizos unidos cráneoencefálicamente hablando, y que se le ocurre hacer lo que hasta el momento a ningún doctor se le había ocurrido hacer, o ningún procedimiento quirúrgico se le había ocurrido para hacer esta separación cráneoencefálica exitosa. Y habla de muchas otras cosas. Una de ellas, la cuestión espejo. Y eso es muy importante. Y es algo que lo que siempre he hecho hincapié todos los días. Y más en esta clase en línea. El hecho de ver a Delfina, el hecho de ver a Daniela, el hecho de ver a Romina, el hecho de ver a Patricio, la interacción, al menos virtual, pero por medio de la cámara,
al momento en que nos estamos hablando, es esto la relación espejo precisamente, que da más allá y más interacción a un nivel exprofeso. Es una interesantísima conferencia. Les voy a compartir el link para que puedan verlo ya sin a lo mejor interrupciones, que el internet no fue del todo bien o X. Pero muchachos, véanla, escúchenla, profundicen en el mensaje que les da esta conferencia. Para mí, cuando yo la vi, realmente cambia mi forma de ser como maestro, cambia mi forma de enseñanza, porque da un mensaje realmente conmovedor. Quien le toca la fibra sentimental, pues bueno, le va a llegar, ¿no? Yo en lo particular soy muy melancólico. Yo a mí si me ponen a Bambi, yo lloro ya cuando la película me la sé, el final de principio a fin, ¿no? Ya estoy ahí con la lágrima, con el moco tendido y largo. Pero así soy yo. Y muy seguramente muchos de ustedes así serán también, ¿no? Habrá quienes no. Pero quienes somos sentimentales, melancólicos, bohemios como yo, sabemos y buscamos. Y eso es lo que está destinado, bien dice y apunta Carlos, el doctor Mario Alonso Push, todo hombre está llamado a la grandeza, porque en todo hombre, en toda persona hay grandeza. Y eso es lo que yo busco en mis alumnos, más de la cuestión académica, lo personal, porque hay algo que también dice muy importante el doctor Push. La interacción maestro-alumno. Y esto no se ve en la clase de filosofía, esto no se ve a lo largo de los 10 semestres de la licenciatura, eso no se ve. Y ustedes dirán, se preguntarán, ¿cuántos maestros realmente de la licenciatura o de la prepa tienen ese tacto, tienen esa visión de hacer un clic con el alumno? Muy pocos, muy seguramente, ¿no? La conferencia da para ese tema de filosofía, ¿sí? Y más allá de buscar el tacto humano, de cómo buscamos relacionarnos con nosotros, con nosotros mismos. Ojo, primero, con nosotros, la relación que tenemos con nosotros y con los otros, una relación intrapersonal o extrapersonal, ¿sí? El hombre, en definitiva, está llamado a la grandeza. Buscamos siempre el bienestar social, anteponiendo primero el bienestar personal. Así es. Sacrificamos muchas ocasiones lo personal ante el bienestar colectivo. Véanlo, escúchenlo, compréndanlo, muchachos. Medítenlo. Eso sí, yo no lo dije. ¿Qué pasa? Si está relax, es válido para entrar en sintonía con nuestro yo interno. O que si necesitamos un highball, válido. Uno, no más. Después se emocionan y se echan la botella. Es válido. Relajación. Y compréndanlo, muchachos. Cuando lo hayan comprendido, lo hayan analizado, ahora sí se agarran a escribir. Un trabajo filosófico que no tiene ni mínimos ni máximos, pero sí el requisito indispensable de la comprensión. ¿Sí? Este es su trabajo para el próximo martes. ¿Ok? Mañana continuamos con la clase normal. ¿Sí? Que tengan buen día, muchachos. Cuídense. Hasta luego. Wally. Gracias.